Queridos hermanos, hermanas, bendiciones, y siempre es un privilegio, un gusto, una alegría compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor, ¿no? Y en ese sentido, en esta ocasión quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Salmos 1. Vamos a leer el verso 2, ¿no? Salmos 1, el verso 2. Y dice ahí la palabra del Señor de la siguiente forma. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Que Dios bendiga. En esta ocasión quiero compartirles la palabra de Dios sobre significados de la meditación cristiana. ¿Qué significa la meditación cristiana? Y en ese sentido, el versículo que leímos nos habla de meditar, ¿no?, en la palabra de Dios. Pero sin embargo, quisiéramos, ¿no?, juntos ir pensando en los significados de la meditación cristiana. Ahora, ¿por qué digo cristiana? Porque básicamente hay otro tipo de meditación. En esta ocasión no estamos hablando de la meditación oriental, no, de esas meditaciones trascendentales de algunas religiones hindúes, ¿no es cierto? No estamos hablando de eso. Tampoco estamos hablando de quedarnos callados y, bueno, no decir nada, estar sentados pensando y nada se dice, tampoco, sino estamos hablando de meditar, de concentrarnos, de aprender más de la palabra del Señor. Meditar en la palabra de Dios con el propósito de escuchar a Dios. En la oración, nosotros le hablamos a Dios. Y bueno, pues en la meditación dejamos que Dios nos hable. Permitimos que Dios nos hable, que Dios nos guíe y podemos escuchar la voz de Dios. Y en ese sentido, la pregunta que consideraremos en esta ocasión, ¿no?, ¿qué es meditación cristiana? ¿Qué es meditación cristiana? En primer lugar, meditación cristiana es deleitarse en la palabra de Dios. Eso, ¿no?, como primer elemento. Deleitarnos en la palabra de Dios. Como dice al principio del versículo que leímos, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿no? Deleitarnos en Dios. Entonces, la meditación no tiene que ser una carga para nosotros. No tiene que ser algo pesado, aburrido, no, de ninguna manera, sino es deleitarnos. Pero por favor, deleitarnos es hablar entre dientes, dice un autor. Es hablar consigo mismo, no con nosotros. Es estar en silencio, ¿no es cierto? Ahí, por eso el Salmos 4, el versículo 4, dice de la siguiente manera: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, ¿no? Meditad en vuestro corazón. Eso incluye todo nuestro ser. Todas nuestras cualidades y facultades mentales y capacidades están incluidos ahí en el corazón. Pero un elemento importante en la meditación es el silencio. Callar, no estar en silencio. Pero un silencio cuando tú no hablas, pero estás meditando, estás poniendo en ejercicio tu mente, ¿no es cierto?, en las verdades del Señor. En la ley de Jehová está su delicia. ¿Saben, hermanos? Eso no es solamente pasar un momento placentero, bonito, agradable. No. Sino, cuando estamos hablando de esa palabra, es hablando, incluyendo mi voluntad. Es mi voluntad, mi anhelo, mi adhesión gozosa y mi obediencia motivada por el amor a Dios. O sea que yo estoy entonces en ese nivel. Meditar, deleitarnos en la palabra de Dios es asimilar la palabra de Dios. Es asimilar la palabra de Dios
que luego, más tarde, guiará mi ética, guiará mi vida, mi obediencia a Dios. Ahora es interesante pensar en esa palabra asimilar. Es como cuando tú ingieres alimento, ¿no es cierto? Entonces, la alimentación que has consumido dentro de tu ser comienza, ¿no es cierto?, a ser descompuesto y bueno, y luego después, ¿qué pasa? Los miembros, no, nuestras neuronas, todos nuestros miembros ahí en nuestro ser, asimilan lo que necesitan de las vitaminas, de los minerales y de todo aquello que es necesario para que nuestro cuerpo funcione. Eso es asimilar. Entonces tiene que ver con comprender, con entender la palabra de Dios. Delicia es hallar un gozo profundo en la palabra, pero eso esencialmente tiene que ver con mi calidad de vida más adelante. Yo no medito solamente para pasar el tiempo, no, tiene que ver con mi caminar, con mi andar con Dios. 2. ¿Qué significa la meditación cristiana? 2. Es perseverar en la palabra del Señor. Recuerde lo que está diciendo este salmo, ¿no? El final del versículo 2 dice, ¿no?, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y termina, ¿no? En su ley medita de día y de noche. Persevera en la palabra, se enfoca en la palabra, está concentrado en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces la meditación es mucho más, es más profunda que una lectura regular, ¿no? Es mucho más profunda. Y por eso el salmista en el Salmo 119, versículo 78, dice lo siguiente: sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, dice el salmista. Pero termina el versículo y dice, pero yo meditaré en tus mandamientos. Yo me deleitaré, voy a considerar, voy a enfocarme en asimilar y comprender, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando más amamos la palabra de Dios, más leemos la palabra de Dios, más obedecemos, pues, queridos hermanos, sentimos una bendición especial, una satisfacción, nos deleitamos en la palabra del Señor. Y como dice el Salmo, el versículo siguiente, después del versículo 2, el 3, ¿no?, en el Salmo 1, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿No? Qué hermoso, qué lindo, ¿no es cierto? Va a ser como un árbol que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En otras palabras, si yo me deleito, me enfoco, persevero en la palabra del Señor, entonces voy a tener la bendición, voy a tener la prosperidad, voy a tener el éxito que Dios me da en su palabra, mi querido hermano, mi querida hermana. Así que pasar tiempo leyendo y pensando en la palabra de Dios, queridos hermanos, es algo que me va a traer una vida que le agrada al Señor. Eso es porque no es solo el meditar, el pensar, el considerar, sino eso, una vez que yo asimilo tengo, entonces produce en mí el deseo de vivir como para Dios, y si yo vivo de esa manera, entonces mi vida es agradable al Señor. Meditar en la palabra de Dios es buscar la dirección de Dios para la vida en la palabra del Señor. En vez de estar considerando otras opciones o estar andando por el sentido común o por lo que hacen los demás. No, es buscar la dirección para mi vida en la palabra de Dios. Eso es meditar. En otras palabras, la meditación va a señalarme el camino que tengo que seguir. La meditación me va a hablar, me va a mantener en la comunión con Dios. Por eso es considerar cuidadosamente para escuchar a Dios, para que Él nos hable,
para que Él nos lleve. Y cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, y cuando conocemos el punto de vista de la palabra de Dios, entonces tenemos más recursos, mejores recursos para tomar las decisiones que tenemos en la vida diaria. Por eso el Salmos 1, el verso 2 que leímos, en la versión La Biblia al Día, dice lo siguiente: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Alegre la estudian día y noche. Se deleitan en la palabra del Señor. Ahora escúcheme, mi hermano, mi hermana. Si usted quiere seguir a Dios, si usted quiere seguir más cerca a Dios y quiere andar así, es necesario conocer lo que Dios dice, lo que Él dice, y por lo tanto será importante la meditación, meditar en la palabra de Dios, deleitarse en la palabra del Señor, regocijarnos, no, y hacer que comprendamos, ¿no es cierto? A veces cuántas cosas escuchamos, pero ni la hemos entendido, no nos ponemos a meditar y por eso habitualmente no estamos desarrollando un carácter a la semejanza de Cristo. Querido hermano, querida hermana, necesita usted meditar en la palabra de Dios. Es más, la meditación en la palabra de Dios le da la oportunidad para crecer a la semejanza de Cristo. Así que medite, busque, llame, ponga en las manos del Señor su vida, disfrute de ese tiempo, practique esta disciplina espiritual. Solo así usted va a ser un hijo, una hija de Dios que va siendo formado, fortalecido, va a estar construyendo un carácter a la semejanza de Cristo. Oremos. Bendito Dios, en este momento, en esta hora, Dios, te entrego, Señor, cada vida, cada uno de ellos sea bendecido, que sea, Señor, guiado por ti, que practiquemos la meditación en tu palabra y que esa meditación en tu palabra moldee nuestras vidas, obre de una forma muy especial. Espíritu Santo, muévete en cada vida y en cada corazón, pues tú eres un Dios único que conoce a cada uno de nosotros. Señor, te entrego y bendigo, amado Padre Celestial, cada vida, cada familia, cada persona. Señor, bendícelo a cada hijo, cada hija tuya, sean bendecidos, Padre amado, y que tú nos ayudes a vivir, Señor, meditando siempre en tu palabra y deleitarnos en ello, Señor. Oh bendito Padre, te entregamos, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén.